bendita de Dios, con todito el corazón voy a levantar mi voz cantándote esta canción. Esto es para ti, Guatemala, y con mucho cariño. A mi bella y linda Guatemala, esta noche le voy a cantar lindos recuerdos que me dio de niño, eso nunca los he de olvidar. Pedacito de suelo escondido, tierra linda que me vio nacer, sus praderas y montes labrados, ellos mismos me dieron crecer. Patria querida, tu suelo es sagrado, Dios siempre, siempre se acuerda de ti. Muchos te ignoran por ser chiquitita, pero tu gente es de gran corazón. Seguro que sí, Contreras. Bonito, bonito, bonito regalo que Dios nos dio. Por eso nunca he de avergonzarme de ti, patria querida, donde quiera que me encuentre. Yo me acuerdo cuando era un chiquillo, me cruzaba los ríos temblando. Ahora me cruzo fronteras cantando a mi patria que me está esperando. El haber yo nacido en un rancho no es tristeza, tampoco es dolor. Al contrario, me siento dichoso porque soy de mi pueblo un cantor. Patria querida, tu suelo es sagrado, Dios siempre, siempre se acuerda de ti. Muchos te ignoran por ser chiquitita, pero tu gente es de gran corazón.
dice la palabra del Señor, dice la Escritura de la siguiente manera en el nombre precioso de Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 en adelante. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Ahora escuche lo que dice el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Vamos a estar meditando en diferentes pasajes. Voy a ir quizás un poquito rápido, avanzando para cubrir lo más que pueda de este tema, y le voy a pedir toda su atención, ¿verdad? Y si es posible aún, voy a pedirle aún su participación dentro de lo que es la enseñanza que vamos a estar compartiendo. Y iniciamos con este versículo de lo que es Primera de Pedro capítulo 3, y nos vamos a centrar en el versículo 21, que dice de la siguiente manera: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Oiga lo que dice este pasaje de la palabra de Dios. Primeramente comenzamos con el tema del bautismo, y de ahí vamos a entrar en lo que es el tema de la salvación. Pero analicemos este versículo primeramente cuidadosamente. ¿Qué es lo que dice? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Que corresponde a qué? ¿De qué está hablando este texto? El contexto de este texto, lo que nos dice antes de este versículo 21, nos está hablando de los tiempos de Noé. Nos está hablando de los tiempos del diluvio, cuando dice la palabra de Dios que Dios derramó juicio sobre esta tierra, y dice que todos perecieron excepto 8 personas: Noé, sus 3 hijos y sus esposas, que son 8 personas en su totalidad. Entonces dice que todos perecieron por agua, por el diluvio, excepto estas 8 personas que dice la palabra que fueron salvas por agua. Es decir, fueron salvas en el arca que Dios le dijo a Noé que construyera, y el agua que destruyó a unos levantó a otros. El agua que trajo juicio a unos es la misma agua que trajo elevación y bendición de alguna manera a otros, a los que estaban en el arca. Y ahora nos dice la palabra respecto a esa agua, a ese diluvio. Ahora viene a decirnos el Señor en el versículo 21: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Quiero hacer ciertas preguntas mientras vamos meditando en la palabra, para que podamos entender de una manera mejor, y para ponernos a pensar un poquito en lo que estamos mirando en la palabra. Aquí nos dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Yo les hago una pregunta: ¿el bautismo salva o el bautismo no salva? Opinen con libertad, hermanos. Es importante entender todo esto. ¿Por qué razón? Precisamente, primeramente, los hermanos que hoy dieron el paso al bautismo, amén. Es importante entender lo que sucedió en sus vidas, lo que pasó. Es importante entender lo que el bautismo hace y lo que el bautismo no hace. Entonces, la primera pregunta que quiero que meditemos y que mantengamos en mente mientras estamos escuchando la palabra es esta: ¿el bautismo salva o el bautismo no salva? Una vez más, pregunto, opinen con libertad. Mi hermana dice que salva, que sí salva, amén. ¿Qué dicen los demás? ¿Salva o no salva? Sí salva. ¿Sí salva? Amén. ¿Alguien más? Aquí dice nos salva, o sea que sí salva. Según este pasaje dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva.
según de decir nos salva, no está diciendo no salva, sino dice nos salva. O sea, está diciendo que sí salva, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué significa eso? Que cuando uno se bautiza, ¿es salvo porque se bautizó? No. ¿Ahí se recibe la salvación cuando uno fue bautizado? No. No, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué dice que el bautismo nos salva? Vamos a mirar cómo es que se recibe la salvación, entender cómo viene la salvación, pero por qué al mismo tiempo la Escritura dice que el bautismo que corresponde ahora a esto, el bautismo en agua que practicamos, el bautismo que se llevó a cabo hoy en los hermanos y hermanas que dieron el paso a las aguas del bautismo, Pedro dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, dice que sí salva, pero ¿cómo es que salva el bautismo? ¿Quién salva, el bautismo o la sangre de Cristo? Sangre de Cristo. Sangre de Cristo. Pero entonces, ¿por qué dice acá que el bautismo nos salva? Vamos a ir entrando en el tema entonces y vamos a dividir este versículo en dos partes para entenderlo mejor y para mirarlo en dos etapas diferentes. La primera es lo que dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Según este pasaje dice que el bautismo sí salva, ¿verdad? La pregunta es entender cómo es que salva, de qué manera salva. ¿Cómo es que se recibe la salvación cuando se bautiza una persona? ¿O qué sucede? ¿O por qué dice que el bautismo nos salva? Según este pasaje, amén. Y luego la otra parte que dice enseguida, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Vamos a mirar lo que sí hace el bautismo y lo que no hace el bautismo. Primeramente dice que nos salva y segundamente dice que no quita las inmundicias de la carne. ¿Cuáles son las inmundicias de la carne? Las inmundicias es el pecado, la maldad, lo sucio del corazón. Dice que no lo quita. Pero si no me quita, si el bautismo no me quita la maldad, el pecado, no me quita lo sucio, lo malo, la inmundicia de mi corazón, entonces ¿cómo me salva? Vamos a entender esto, amén. Primeramente dice que el bautismo nos salva. Segundamente dice no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Veamos primeramente la segunda parte del tema, la segunda parte del versículo. Miremos lo que no hace el bautismo. Pedro dice que no quita las inmundicias de la carne, que no quita lo sucio, que no quita la maldad, que no quita el pecado. Si estamos pensando que al bautizarnos, el bautismo es el que nos va a quitar la maldad, vamos a terminar decepcionados. Porque el bautismo no nos quita la maldad del pecado, no nos quita la inmundicia en el corazón, no nos quita la inmundicia de la carne. Vamos a mirar primero lo que no hace el bautismo y quién es quien nos quita la maldad del corazón. Vamos a la palabra de Dios y vamos a mirar qué dice la Biblia en Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Gloria a Dios. Analicemos esta escritura. Ezequiel, Dios está hablando a través de su siervo, su profeta Ezequiel, y dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia. Dios dice que iba a derramar, esparcir una agua limpia, y dice que esta agua limpia, dice, sería para ser limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Siguiente pregunta que hago en este tema: la agua de la que habla Pedro en 1 de Pedro 3:21, el agua del bautismo de la que está hablando Pedro, ¿será la misma agua de la que habla Dios aquí en Ezequiel 36:25? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Es la misma agua o es otra agua?
limpiar toda nuestra inmundicia. Exactamente. Hay una diferencia bien marcada y bien palpable. Que Pedro decía que el agua del bautismo no quita las inmundicias de la carne. Eso decía, ¿verdad? No quita el pecado, no quita la maldad. Pero esta agua que Dios dice que derramaría, que esparciría, dice que quitaría todas las inmundicias de la carne. Esta agua sí limpiaría el corazón. Por eso dice una vez más el versículo 25: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El agua natural del bautismo, Pedro dice que no quita las inmundicias de la carne, no quita el pecado, no quita la maldad. Pero Ezequiel dice que hay una agua que Dios derramaría, que Dios esparciría, y esta agua sí quitaría la inmundicia, sí limpiaría la maldad de la vida del hombre. Dice: seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿De qué agua está hablando Ezequiel 36:25? No está hablando de un agua literal, sino del agua de la palabra de Dios. El glorioso evangelio de Cristo Jesús es la predicación de la palabra que limpia el corazón del hombre, que cambia el corazón del hombre, que cambia la vida del hombre. Entonces, el agua natural no tiene poder para cambiar el corazón del hombre, ni para limpiar el corazón del hombre, pero el agua espiritual, que es la palabra de Dios, tiene poder para limpiar toda inmundicia, toda suciedad, todo pecado, toda maldad, para cambiar y transformar el corazón. La palabra de Dios tiene poder para hacerlo. Por eso dijo Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a judíos, a griegos y a todos los que puedan creer. Hay poder de Dios en este evangelio para cambiar las vidas y para perdonar pecados. Si comprendemos ahí, mis hermanos, vean lo que hace esta agua. Versículo 25: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Cuándo Dios esparce esa agua? Siempre que su palabra es predicada. Siempre que Dios predica, expone su palabra, siempre que se le habla a una alma, a una persona de la palabra, se le está enviando, se le está derramando el agua purificadora, el agua que cambia la mentalidad del hombre, el agua que cambia el corazón del hombre, el agua que limpia el pecado y las manchas más sucias del corazón del hombre. Esa solamente es la palabra de Dios. El poderoso mensaje del evangelio de salvación es el que tiene poder para cambiar el corazón. Aleluya. ¿Por qué es importante entender esto? Porque, hermanos, si cada persona que ha creído en el Señor, y aún los hermanos que han dado el paso al bautismo, si ponen su confianza en que el ser bautizados en el agua natural, humana, terrenal, que fue el agua que se usó aquí a un lado, ¿verdad? Esa agua natural, y dijo Pedro, esa agua no tiene poder para cambiar, para quitar las inmundicias de la carne, para limpiar el corazón. Y ahora entonces, ¿cómo voy a limpiar mi corazón, Señor? ¿Cómo le hago para limpiar mi pecado y mi maldad? Dice Dios: mi palabra tiene poder. Escucha mi palabra, abre el corazón a mi palabra, y mi palabra entrará a lo profundo de tu corazón, romperá, quebrará, partirá tu corazón en dos, y arrancará y limpiará lo sucio de él, y pondrá algo bueno en él. Oiga lo que sigue diciendo el versículo 26. No solamente que esta agua que Dios esparciría, cuando la esparciría a la predicación de la palabra. Siempre que se predica la palabra y se abre un corazón a esa palabra, la palabra va a limpiar, la palabra va a cambiar, la palabra va a transformar la vida y el corazón del hombre y de la mujer, del padre o del hijo o de la esposa, de cualquier persona que escucha con atención la palabra y le abre el corazón a la palabra. La palabra va a limpiar su corazón de toda inmundicia. No solamente que limpia su corazón, oiga lo que sigue diciendo el versículo 26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. No solamente Dios promete a través de esa agua limpiar nuestro corazón de toda inmundicia, sino que promete darnos un corazón nuevo, poner espíritu nuevo dentro de nosotros y quitar de nuestra carne el corazón de piedra. Dios quita la dureza de corazón.
Dios quita la indiferencia a su palabra. Dios quita el corazón de piedra y dice: y os daré un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que siente. El mundo nos enseñó y nos dijo que los hombres no lloran, pero cuando uno le abre el corazón a Cristo, lo hace llorar como un niño, porque nos da un corazón de carne y nos quita el corazón duro de piedra para creer en Él y para amarlo a Él y para servirle a Él con todo nuestro corazón. Nos quita la dureza y nos da sensibilidad ante la necesidad de los demás, primeramente ante Dios. Pero vea lo que sigue diciendo, versículo 27. No solamente que cambia nuestro corazón, no solamente que limpia la maldad, la inmundicia que hay en nuestro corazón, sino que el versículo 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dios quita el espíritu de rebeldía, el espíritu de lujuria, el espíritu de maldad, el espíritu de mentira, el espíritu de odio, de rencor y de coraje. Dios quita ese mal espíritu y pone su Santo Espíritu dentro de nosotros. ¿Qué más hace el Señor? Dice: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios no solamente que quita lo malo de ti, sino que ahora pone algo bueno en ti. Dice que pone su espíritu en nosotros y hace que andemos en sus estatutos y que los pongamos por obra. En otras palabras, ya Dios no solamente nos da una Biblia donde su palabra está escrita en una Biblia, sino que ahora dice Dios: yo voy a hacer una obra en tu vida, y mi obra consiste en esto, en que no solamente voy a escribir mi palabra en una Biblia, voy a escribir mi palabra dentro de tu corazón, en las tablas de tu corazón. Cuando uno solo tiene la Biblia escrita, la palabra de Dios escrita en una Biblia, en un libro, en un papel, pues uno dice: sí, la Biblia dice, y la Biblia está fuera de uno, la palabra está fuera de uno, y le cuesta a uno ponerla por obra, porque está fuera de uno. Pero cuando Dios, por su Santo Espíritu, viene dentro de nuestro corazón y escribe sus leyes en nuestro corazón, sus mandamientos, sus estatutos, los escribe acá dentro, entonces lo que está dentro de tu corazón, tú lo amas. Todo lo que está dentro, uno lo ama. Lo que está fuera del corazón, le cuesta a uno amarlo. ¿Sí me explico, hermanos? Es decir, por ejemplo, le pongo un ejemplo: un matrimonio, o una relación de una pareja, un joven, una jovencita. Cuando dice: aquella persona está dentro de mi corazón, no le cuesta amarla. Si el hombre dice: mi esposa está dentro de mi corazón, lo que quiere decir es: la amo, ahí está dentro, la tengo dentro y no me cuesta amarla. Pero si el hombre no tiene dentro de su corazón a su esposa, le cuesta amarla. ¿Por qué razón? Porque estará al lado de él, estará en la misma cama, pero no está dentro de su corazón. Y lo que no está dentro de nuestro corazón, cumpliremos con ello por un requisito, cumpliremos por un deber, cumpliremos porque así nos dicen que tenemos que hacer, pero no lo amamos. Pero cuando algo está dentro de nuestro corazón, lo que está dentro de nuestro corazón, lo amamos y nos entregamos a ello. Cuando la palabra de Dios, su Espíritu Santo, la escribe en nuestro corazón, nos entregamos a ella, amamos su palabra, queremos honrarla, queremos obedecerla, porque está dentro de nuestro corazón y ya no nos cuesta mucho el ponerla por obra, porque nos deleitamos en ella. Si comprendemos, hermanos. Amén. Vamos a avanzar en la palabra. Gloria a Dios. Se nos va muy rápido. Veamos qué dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. No olvide lo que estamos mirando acá. Nos habla de una agua aquí en Ezequiel, que dice que esta agua sí limpia, sí cambia el corazón, sí quita las inmundicias. Mientras que el agua del bautismo, según decía Pedro, no limpia, no quita las inmundicias. Entonces quiere decir que donde está el poder para cambiar el corazón del hombre
la vida del hombre es en la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué dice la palabra? Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oiga, aquí nos habla del matrimonio en semejanza de la relación de Cristo con su iglesia. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Luego dice: para santificarla. ¿Cómo santificó Cristo a la iglesia? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Qué agua? ¿De qué agua habla? El lavamiento del agua. ¿Por qué? Palabra. Por la palabra. Quiere decir que el agua que lava, el agua que santifica, el agua que limpia, el agua que cambia el corazón, que cambia la vida del hombre, es el agua de la palabra de Dios. Por eso dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es el agua que Dios usa para lavar, purificar, santificar a su iglesia. Versículo 27: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Qué maravilloso! Amén. Entonces tenemos la confirmación de que el agua que limpia, el agua que purifica, el agua que santifica, el agua que cambia el corazón del hombre, ¿cuál es? La palabra. La palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Volvamos entonces, bueno, vayamos a una escritura más. Jeremías capítulo 2, versículo 22 y 23. Jeremías capítulo 2, versículo 22 y 23. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. ¿Cómo puedes decir: no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaría ligera que tuerce su camino. Ahí nos detenemos. Vea cómo dice Dios a Israel desde la antigüedad: aunque te laves con lejía, aunque te laves con jabón, aunque te laves con cloro, aunque te laves con el detergente más fuerte, dice: aunque te laves con lejía y aumentes jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada humanamente en esta tierra que tenga el poder para limpiar el pecado del hombre. No hay jabón, no hay lejía, no hay detergente, no, aunque te echen a remojar en cloro, ahí te dejen remojando toda una noche en cloro, dice: la mancha de tu pecado no se va a limpiar. Nada de esta tierra puede limpiar el pecado del hombre. Aunque vayas y te echen agua bendita, o te unjan con aceite, o hagan lo que hagan sobre ti, nada de ello tiene poder para quitar el pecado del corazón del hombre. Ninguna cosa humana, ningún elemento humano, ningún jabón, ningún líquido, ninguna cosa humana puede limpiar el corazón del hombre. ¿Qué es lo único que puede limpiar entonces el corazón del hombre? La bendita palabra de Dios. Amén, que se nos predica y que Dios envía para que podamos así abrir el corazón. Y esa palabra, dice la Biblia, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra lo más profundo hasta partir el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y que todo lo conoce y nada se esconde delante de ella. La palabra viene, llega y se nos predica, y cuando la palabra llega al corazón y le descubre su corazón que hay pecado en el corazón, entonces la misma palabra te dice: hay un remedio.
es la sangre poderosa de Cristo Jesús que quita el pecado del mundo. La palabra te predica y te enseña el remedio y tú dices, creo a esa palabra, creo a ese remedio, recibo esa medicina y mi alma es sana y salva. Entonces el pecado no lo quita el agua natural, el pecado no lo quita ningún jabón, ningún agua bendita, ningún líquido, ningún elemento humano quita el pecado del hombre. Lo único que quita el pecado es la palabra al ser predicada, y esa predicación tiene que ver con anunciarnos las buenas nuevas de salvación. Amén, gloria a Dios. Las buenas nuevas significa, el evangelio significa buenas nuevas. Esto es que hay solución para nuestro pecado, que hay solución para nuestro corazón duro, que hay solución para el hombre y mujer que dice, yo no puedo cambiar, yo he tratado y no puedo, yo no tengo solución. Es cierto, humanamente no tiene solución, pero hay alguien que cambia el corazón más duro, el corazón más perdido. Es la sangre poderosa de Cristo Jesús ante la predicación de la gloriosa palabra de Dios que oímos, escuchamos y creemos a ella. Y entonces se hace una realidad en nuestro corazón. Si comprendemos, hermanos. Amén. Entonces, el agua natural del bautismo, dijo Pedro, no quita las inmundicias de la carne, no quita el pecado, no quita la suciedad, no salva de esa manera, no perdona ningún pecado. El que perdona pecados es la sangre de Cristo. Amén. Ante la predicación de la palabra. La palabra se nos predica y uno dice, creo a esa palabra, recibo esa palabra, y entonces me adueño del sacrificio de la sangre de Cristo y mis pecados son perdonados. Y Dios envía su Espíritu para que entre en mi corazón y limpie mi corazón y escriba sus leyes, su palabra dentro de mi corazón ahora. Ya no fuera solamente. Cualquiera tiene una Biblia, cualquiera lee la palabra afuera, pero cuando la palabra llega adentro y se escribe dentro, es donde surgen los cambios, es donde surgen las obras grandes de Dios. Cuando esta palabra haga un lugar especial dentro de nuestro corazón y se escribe acá adentro. ¿Comprendemos, hermanos? Amén. Avancemos en el tema. Venga conmigo entonces a Efesios. Bueno, vamos a regresar a Primera de Pedro. Regresemos a Primera de Pedro una vez más. Digo una vez. Dios. Primera de Pedro, donde nos quedamos. Amén. Lo leemos una vez más. Dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ya miramos lo que no hace el bautismo. ¿Qué es lo que no hace? No quita las inmundicias de la carne, no quita los pecados, no perdona pecados, no cambia el corazón del hombre, no cambia la vida del hombre, no hace nada de eso. El agua del bautismo. ¿Quién hace todo eso? La palabra de Dios, la sangre de Cristo, que es anunciada ante la palabra, ante la predicación de la palabra de Dios. Amén. Ahora, Dios. ya entendimos eso claramente, mis hermanos. Amén. Ahora entendamos la siguiente parte, que es la primera parte. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Vuelvo a preguntar, ¿el bautismo salva o no salva? ¿Salva o no salva? A ver, levante su mano todos los que creen que salva. Ni uno solo. Levante su mano todos los que creen que no salva. ¿Y los demás? Que ni la levantan para un lado y para otro. A ver, una vez más, levante la mano todos los que creen que sí salvan. La palabra dice, y el que creyere y fuera bautizado, dice, será salvo. Amén. Entonces podemos ver que ¿de qué nos salvaría? ¿De qué nos salvaría? ¿De qué nos puede salvar si del pecado no nos salva? Porque si hablamos de salvación, el tema de la salvación es grande. Es grande, es amplio, exactamente. Y es lo que estamos mirando precisamente. Del bautismo a la salvación. O sea, el tema del bautismo estamos iniciando entendiendo qué es lo que no hace el agua del bautismo. Y ya nos quedó claro que el agua del bautismo no salva a nadie.
Es decir, perdón, el agua del bautismo no limpia a nadie, no perdona pecados, no cambia el corazón del hombre, no quita la maldad, no quita la inmundicia, no hace nada de eso el agua del bautismo. Pero bueno, Pedro dice que el bautismo, el agua que corresponde a esto, salva. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Vuelvo a preguntar, levanten su mano todos los que no creen que salva, que dicen no salva, levanten su mano. Veo una mano levantada y los demás con dudas. Dos manos levantadas diciendo no salva, y una mano levantada y los demás con dudas. Amén. Digo, porque no la levantan para un lado o para el otro. Pero vamos entonces a mirar. Bueno, les digo de antemano esto. Gloria a Dios. Si la Biblia dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, es porque nos salva. ¿Sí me explico? O sea, si aquí dice que nos salva, es porque nos salva. Si no, se estaría contradiciendo la Biblia, o estaría diciendo algo equivocado. ¿Sí me explico? O sea, la Biblia dice que salva o que no salva. Que nos salva. Que nos salva. O sea, que sí salva o que no salva. Sí salva. Que sí salva. Pero no quita inmundicia. Amén. No, ya miramos de qué manera no nos salva. No nos salva quitándonos las inmundicias. No nos salva limpiándonos de pecado. No nos salva cambiando nuestro corazón. No nos salva haciendo nada de eso, porque lo que nos salva de esa manera es la palabra y la sangre de Cristo. Amén. Pero entonces, si aquí dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva positivamente, afirmativamente, que sí salva, está diciendo. Si Pedro dice que sí salva, pues es porque sí salva. Pero la pregunta es, ¿cómo salva? ¿De qué manera nos salva? Es lo que quiero que comprendamos. Es algo bien importante y bien esencial. Es parte de lo que es la salvación y entendiendo más a fondo lo que es el bautismo. Veamos una escritura en Efesios capítulo 2, versículo 8. Esta escritura tiene que ver completamente con la salvación. Estamos entrando ahora más en forma a lo que es el tema de la salvación. Comenzamos mirando lo que es el bautismo, lo que no hace el bautismo, lo que no sucede en el bautismo. No limpia pecados, no quita inmundicias, no cambia el corazón, no hace nada de eso el agua del bautismo. Quien hace todo eso es la palabra de Dios, la sangre de Cristo, es quien cambia los corazones, las vidas, etc. Pero vamos a mirar entonces, ¿por qué Pedro dice que el bautismo sí salva? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Está diciendo que sí salva, afirmativo. Leamos qué dice, Efesios 2:8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos está diciendo la palabra en este pasaje, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta es una de las escrituras más fuertes en cuanto a la salvación, más especiales, es un fundamento de los más sólidos que hay en la escritura, que nos habla acerca de la salvación. Les voy a hacer una pregunta para ir entrando en el tema y ir comprendiendo, pero por favor participen, ¿verdad? Porque no participan, no levantan la mano ni para una cosa, ni para decir sí o para decir no, con confianza. Aquí no estamos para sentirnos menos unos o más otros, sino quiero que participen para aprender todos juntos. Amén. Amén. ¿Cuántos son salvos de los que están en este lugar? Amén. Amén, gloria a Dios. Levante su mano usted que sabe, manténgala por un momento levantada para identificarlos. ¿Cuántos no han entregado su vida a Cristo? Ya va, mira. Ahora, ustedes que la levantaron. Ahora, aquellos que no han entregado su vida a Cristo, que consideran que no son salvos, levanten su mano, por favor. Nadie. Pues entonces todos son salvos. Porque si no es salvo, si es salvo, entonces es una cosa o es la otra, ¿amén? O es salvo o no es salvo. Ok, algunos quizás tienen pena. Ese es el punto, que no tenga pena. Que levante su mano con libertad. Una vez más, ¿cuántos son salvos en este lugar? Levante su mano. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. No se avergüence de decir que es salvo. Si lo es, diga amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén, soy salvo ahora. Le voy a hacer una pregunta, otra pregunta, ¿verdad? La Biblia nos habla, vamos a leer de una vez otra escritura. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 13.
Mateo capítulo 24, versículo 13. ¿Qué dice la palabra en este pasaje? No olvide lo que acabamos de leer en Efesios 2:8. Gloria a Dios. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. Vuelvo a hacer la pregunta una vez más, y ahora será de una manera un poquito diferente. ¿Usted es salvo o será salvo? Será salvo. Porque según Efesios 2:8 dice el apóstol, por gracia sois salvos. Está hablando de un presente o de un futuro. De un presente. Por gracia sois, ya eres salvo. Pero Mateo 24:13 dice que el que perseverare hasta el fin, ese es salvo. ¿Eso dice? Será significa que ya eres. No. Futuro. ¿Será es presente o futuro? Futuro. Es futuro, no es presente. Entonces, según lo que dice Mateo 24:13, dice: el que perseverare hasta el fin, ese, ¿qué? Será salvo. Entonces vuelvo a preguntarle: ¿usted es salvo o será salvo? Serán salvos. Mi hermano dice: yo ya soy salvo. ¿Los demás qué dicen? ¿Son salvos o serán salvos? Somos salvos, seremos salvos. Seremos salvos, pues vamos a luchar. Digo, es que parece una contradicción, ¿verdad? Y quiero que lo entendamos bien, porque parece una contradicción. Porque parece que si digo soy salvo, entonces yo no seré salvo, yo ya soy salvo. Y seré salvo queda fuera de mi camino. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Digo, queda fuera aparentemente, porque se supone que el hablar de seré es algo que no soy todavía. Aparentemente, entre comillas, estoy diciendo así ligeramente como se lee la palabra. No estoy diciendo que así es, sino que así es como se interpreta muchas veces, como diciendo seré salvo. Usted le dice a una persona que no conoce de Cristo y le dice: usted, oye, yo ya soy salvo, gloria a Dios. Y él le dice: ¿qué? ¿Cómo que ya eres salvo? Hasta que te mueras se va a mirar si eres salvo o no. Hasta que te mueras se va a saber si fuiste salvo o no. Pero ¿cómo que ya eres salvo? No entienden ese término, no entienden ese concepto que ya somos salvos. Pero en sí la Escritura hay muchos pasajes que nos hablan de que ya somos salvos, y hay muchos pasajes que nos hablan de que seremos salvos. Entonces la pregunta es: ¿cuál de los dos es correcto? ¿O soy salvo o seré salvo? Es muy importante entender esto. Veamos esto. En Efesios 2:8, donde leímos, dice el apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos. Está hablando de un presente, ya soy salvo. Y dice: no por obras para que nadie se gloríe. Esto es un regalo de Dios, un don de Dios. Por medio de la fe hemos recibido este don, este regalo, y por gracia sois salvos, ya somos salvos. Entonces podemos decir: ya soy salvo, pero al mismo tiempo la Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces entra ahí la confusión, la controversia: ¿soy salvo o seré salvo? ¿De qué nos está hablando este pasaje? Nos está hablando de algo muy importante que debemos entender. Nos está hablando, oiga bien esto, de cómo se recibe la salvación y de cómo se retiene la salvación. Son dos aspectos y dos conceptos del mismo tema de la salvación. Vuelvo a repetir esto, oiga bien. Cuando Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos, ¿de qué está hablando? ¿De cómo se recibe o cómo se retiene? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo se recibe? Porque dice: yo soy salvo por gracia, un regalo de Dios, un don de Dios, no por obras. No tuve que hacer nada, no tuve que hacer ninguna obra, no tuve que bautizarme, no tuve que hacer nada, solamente creer, abrir mi corazón y recibir de Dios. Fue un regalo de Dios. Cuando nos habla de la salvación en un presente, que ya sois salvos, por gracia sois salvos, nos está mostrando cómo se recibe la salvación. Pero cuando nos habla de un futuro, el que persevere hasta el fin, este será salvo, no nos está hablando de cómo se recibe la salvación. Nadie recibe la salvación por perseverar. No se recibe de esa manera. Yo voy a perseverar y voy a mantenerme para recibir. No
se persevera para recibir, se persevera para retener lo que ya recibimos. Se persevera para retener la gloriosa salvación que nuestro Rey, que nuestro Dios nos ha otorgado, nos ha regalado gratuitamente. Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén. Comprendemos hasta ahí, mis hermanos. Amén. Entremos más a fondo en el tema. Vayamos a Santiago capítulo 2 y veamos lo que dice la palabra en el versículo 14 al 26. Fundamentemos más lo que estamos mirando. Mantenga en mente esto. En la escritura, cuando usted encuentra textos, pasajes que hablan de la salvación, muchos de esos pasajes le van a hablar de cómo se recibe la salvación, pero otros pasajes le van a hablar de cómo se retiene la salvación. Los dos hablan de ser salvos, pero dos aspectos completamente diferentes de la salvación. Uno cómo se recibe y otro cómo se retiene. Y muchas veces, si nosotros nos quedamos creyendo en la salvación, pero creyendo solo en un aspecto de estos dos, podemos engañarnos a nosotros mismos y perdernos en el camino del Señor. Vamos a mirar ejemplos de ello. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Gloria a Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Oiga, ¿podrá una fe salvarle? Dice Santiago, que si alguien tiene fe, dice que tiene fe pero no tiene obras, dice, ¿podrá tal fe salvarlo? Pablo dijo que sí. Pablo dijo que solo por gracia. Pablo dijo que solo por creer, que no por obras para que nadie se gloríe. Pero resulta que ahora Santiago parece que está diciendo lo contrario, porque ahora Santiago parece que contradice a Pablo, porque Pablo dijo en Efesios 2:8, por gracia son salvos, no por obras. Sí dijo eso, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. No necesitas ninguna obra, dijo Pablo. Pero Santiago dice, no se engañen. Si alguien dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá esa fe salvarle? En otras palabras está diciendo, esa fe no le sirve de nada y no salva a nadie. ¿Pero cómo? Si Pablo dijo que sí, entendamos el concepto. Pablo está hablando de una cosa y Santiago de otra. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cómo se recibe la salvación? Amén. ¿De qué está hablando Santiago? Santiago, cuando habla de las obras, no está hablando de cómo se recibe la salvación. Para recibir la salvación no necesitamos ninguna obra. Pero entonces Santiago, ¿por qué dice, si alguien dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá tal fe salvarlo? Y dice, no lo puede salvar. ¿A qué se refiere? No a cómo se recibe, porque la salvación no se recibe, dice, gana por obras, no. Pero la salvación, aunque se recibe por fe, como un regalo de Dios, sin necesidad de ninguna obra, necesitamos las obras para retener Amén. lo que recibimos por fe, por gracia, como un regalo de Dios. ¿Comprendemos, hermanos? Avancemos. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras,
y que la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pablo dice: no necesitas ninguna obra. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es por obras, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo dice que no necesitas obras. Santiago dice todo lo contrario. Dice: si dices que tienes fe y no tienes obras, ¿podrás salvarte tal fe? Dice: no te salva tal fe. No te salva tal fe. Y pone un montón de ejemplos de Rahab, de Abraham y de todos aquellos hombres del ayer que creyeron a Dios, pero que obedecieron y tuvieron obras. ¿Cuál es el punto de Pablo y de Santiago? Están hablando, vuelvo a repetir, de dos cosas diferentes. ¿De qué nos habla Pablo cuando dice que no se necesitan las obras? De cómo se recibe la salvación. Para que usted reciba la salvación, un amigo que esté entre nosotros que no haya recibido a Cristo, no necesita hacer nada, solamente creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Abrirle el corazón al Señor y es salvo al momento. Recibe la salvación, no por obras, aunque no haya hecho nada. Dice: es un regalo de Dios que viene por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero entonces Santiago viene por el otro lado y dice: si alguien dice que tiene fe y no tiene obras, esa fe es vana, esa fe está muerta, esa fe no salva a nadie. ¿De qué está hablando Santiago? No de cómo se recibe la salvación, sino cómo se retiene la salvación. En otras palabras, hay personas que creen que la cosa es solamente creer en Cristo y recibir la salvación. Y ya creí, ya recibí. ¿Y ahora qué voy a hacer? Nada. La Biblia dice que no es por obras. La Biblia dice que no tengo que hacer nada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Bautizarme? No, ¿para qué me bautizo? Ya soy salvo, porque al fin y al cabo ya creí. Pablo dice que no es por obras. Y no hacen nada, no accionan. Es una fe inerta, muerta, estancada. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando una persona cree que solo es recibir, cree una verdad, pero una verdad a medias. Y esa verdad a medias lleva a muchos a un libertinaje, a una vida fría en Cristo, a una vida mediocre espiritualmente hablando. ¿Por qué razón? Porque dicen: yo ya creí en Cristo. ¿Y qué obras tienes? ¿Y qué fruto tienes? ¿Y cómo está tu vivir y tu caminar? ¿Y cómo está tu obediencia y tu desarrollo? Pues yo no necesito nada de eso. Yo solamente creer, porque Pablo dijo que solamente hay que creer y no es por obras para que nadie se gloríe. Estás declarando una verdad a medias. Pero una verdad a medias es lo mismo que una mentira, porque solo es decir la verdad en parte. No es solamente recibir. La salvación completa se encierra en recibir ciertamente, solo por la fe, por gracia, sin obrar, solo creyendo en Cristo. Pero la otra parte que complementa la salvación es el retener lo que hemos recibido. Amén. Y para retener hay que obedecer, hay que obrar, hay que caminar en todo lo que Dios quiere que caminemos, para que el nombre del Señor sea glorificado y nuestra fe sea una fe genuina, una fe sincera, una fe real, una fe verdadera. Aleluya. Gloria a Entonces, Dios. hay iglesias que creen en la verdad de la salvación solamente por gracia, por fe, no por obras. Y repito, generalmente esa clase de doctrina en cuanto a la salvación lleva a un libertinaje, a una confianza de decir: yo ya soy salvo, y aún se dice: una vez salvo, siempre salvo. La salvación no se pierde. No importa lo que haga, no importa cómo viva, ya recibí, ya creí, ahí estoy bien y no importa lo demás. Es engañarnos a nosotros mismos.
Aunque haya sido sincero el día que creyó en Cristo y que le abrió el corazón, recibió. Pero si no cultiva lo que recibió, lo va a perder. Si no cuida lo que recibió, lo va a perder. ¿Se pierde la salvación, hermano? Claro que sí. Y lo vamos a mirar si es que nos alcanza el tiempo. Y si no, en otra ocasión lo miraremos. Pero quiero que comprendan entonces. Recibir, está hablando el apóstol Pablo cómo se recibe la salvación, por fe. Pero si solo nos quedamos en esa verdad, repito, en ocasiones las personas se convierten en personas liberales, en personas mediocres, en personas tibias, en personas negligentes, porque se confían, ya soy salvo y ya no tengo que hacer nada. Ahora, los que se van a la otra cara de la moneda y dicen, no, es que todavía no soy salvo, porque hay lugares donde se cree que todavía no es salvo uno. La Iglesia Católica es una de ellas. Por eso ellos dicen, ¿cómo que eres salvo? Serás salvo si es que llegas al final, si es que haces la voluntad de Dios, si es que te portas bien. Creen en la otra verdad, que serás salvo si es que obras y accionas y haces todo lo que tienes que hacer. Pero ¿qué es lo que pasa con las personas que se van a ese otro extremo y solo creen en la otra parte de la verdad, de la salvación? ¿Seré salvo? Es que piensan que van a ser salvos por lo que hacen. Piensan que van a ser salvos por sus obras. Piensan que tienen que luchar y trabajar por su salvación. Y se convierten en personas religiosas, en personas que de alguna manera muchas veces son personas legalistas, religiosas, porque creen que por lo que hacen van a ser salvos. Yo soy más salvo que tú porque yo hago más que tú, porque yo trabajo más que tú. Y piensan que se ganan la salvación a través de sus buenas acciones, a través de sus buenos méritos. La salvación nunca te la puedes ganar, nunca la puedes comprar. La salvación no está de venta, ni se compra, ni Amén, gloria a Dios. Es un regalo gratuito que viene del cielo cuando crees en Cristo como Señor y Salvador. Y no vamos a trabajar por ganar la salvación o para ganar la salvación. Vamos a trabajar no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. La persona que trabaja para ser piensa que con sus obras va a lograr ganarse aquello. Pero la persona que trabaja porque ya es una persona que muestra gratitud a Dios, y todo lo que hace no lo hace para ganar algo, lo hace para agradecer todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario en favor de nuestras almas, y le damos gracias y le sirves y le agradeces y lo honras y no te cansas de servirle porque estás agradecido con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por lo que hizo en tu vida, obras y acciones, pero no para ganar, sino en agradecimiento por lo que ya recibiste gratuitamente. ¿Sí comprendemos la diferencia? Entonces, las dos personas pueden obrar, obra y hace muchas cosas, pero pensando en ganar la salvación, en ganar, porque tengo que ganarme la salvación, tengo que merecerla. Aunque haga y haga y haga, nunca se la ganará, nunca la merecerá. Pero es otra persona que entiende lo que ha recibido y entiende que va a obrar no para ganar, sino para agradecer a su Dios, para agradecer a su Padre todo lo que hizo por nosotros. Esa persona, repito, trabaja incansable, obedece de corazón, no para ganar, sino para agradecer todo el favor de Dios, toda la bondad de Dios, toda la misericordia de Dios, desde la salvación en la cruz del Calvario hasta todo lo que Dios nos da a cada día y a cada momento por su infinita misericordia. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros creemos la verdad completa, recibimos la salvación por gracia, pero retenemos la salvación a través de nuestra obediencia, obrando. Hacemos lo que hacemos para retener, para obedecer, para honrar a Dios. ¿Por qué razón es que no podemos nosotros ganar, aún con nuestras buenas obras, la salvación o el favor de Dios? Leamos qué dice Isaías 64:6. Si todas nuestras justicias
como trapo de inmundicia. A ver, ¿cómo dice? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, ¿qué significa eso? Que el que quiere tomar el camino de decir, yo voy a ser salvo porque me voy a ganar la salvación, voy a obrar y voy a trabajar y voy a hacer y voy a hacer tantas cosas para ganarme y merecer el amor de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios y toda la bondad de Dios sobre mi vida, dice el Señor, estás perdido. Porque todas tus justicias, dice, primeramente todos nosotros somos como suciedad, por más que nos esforcemos. Y luego dice, y no solamente nosotros somos como suciedad, sino dice, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Nunca lograrás ser lo suficientemente justo. Nunca llegarás a la medida. Nunca darás la medida con tus propias fuerzas. El único que dio la medida es Cristo Jesús, Amén, nuestro Dios. Señor y Salvador. Y cuando lo recibimos su justicia en nuestra vida. Y ahora nosotros damos la medida, no por mis obras, sino por la obra de Cristo. Amén. Por el sacrificio de Cristo Jesús, ahora nosotros somos salvos. Si comprendemos, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, no debemos de tomar el camino de creer que podemos ganar. Entonces, tan mal está el que cree que por gracia soy salvo, no por obras, no tengo que hacer nada, ya recibí a Cristo, me puedo quedar sentado y vivir mi vida a mi manera, sin hacer nada, sin obedecer a Dios, sin obedecer a Cristo, sin bautizarme, sin dar los pasos que Dios pide en su palabra que demos. Si no lo hago, yo ya recibí a Cristo, ya soy salvo por gracia. Estamos cerrados y perdidos. Porque es una verdad, pero es una verdad a medias. Y la otra mitad de la verdad es el que se va al otro extremo diciendo, yo voy a luchar para ganarme la salvación y para ser salvo un día. Y voy a trabajar y voy a hacer esto y voy a hacer otro. Está igual de perdido. Porque sus mejores justicias son como trapos de inmundicia. Nunca merecerá, nunca logrará el objetivo, nunca alcanzará esa justicia real. Así que nos queda creer en la verdad completa de Cristo Jesús. Recibir por gracia, recibir por medio de la fe, pero retener por obediencia delante de Dios Todopoderoso para que su nombre sea glorificado sobre nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Vamos a la palabra. Venga conmigo y veamos Marcos capítulo 16, versículo 16, que precisamente es la escritura que nuestro hermano expresaba hace un momento atrás. Veamos qué nos dice la palabra aquí. Una vez más, oiga bien, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Una vez más nos habla del bautismo y nos habla de la salvación y nos dice algo similar a Primera de Pedro. Recuerda que Primera de Pedro nos decía que el bautismo que corresponde a esta hora nos salva. Vamos a entender entonces ahora de qué manera nos salva. Marcos 16 dice exactamente lo mismo con otras palabras. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿De qué nos está hablando este pasaje? Nos está hablando de los dos aspectos de la salvación. El primer aspecto y el segundo aspecto. De cómo se recibe y cómo se retiene. Primeramente, el que creyere, con creer recibes la salvación. Amén. Recibes la vida eterna. No por obras, no necesito ser bautizado, no necesito hacer nada para recibir. El que creyere, con tan solo creer, recibo la salvación. Pero entonces, ¿por qué dice y fuere bautizado? Porque ese y fuere bautizado nos habla del otro concepto de la salvación, que es cómo se retiene la salvación. Uno de los primeros pasos en la Biblia que se mira de todos los hombres y mujeres que creyeron en Cristo es que lo primerito que hacían eran bautizados. Muchas veces al instante, en Pentecostés Pedro les predicó en un momento, al momento cayeron rendidos y al momento los bautizó. Y en todo el Nuevo Testamento se mira esa manifestación. Ni siquiera pasaba un día, una semana, un mes, un año. Era al instante, creían y vamos a ser bautizados. A dar testimonio, la primera obra, la primera evidencia, el primer fruto
que nos ayuda a retener lo que recibimos si fue algo genuino y real. Cuando es algo genuino y real, lo que yo creí no me va a impedir nada en dar testimonio, siendo bautizado, obedeciendo, honrando a Dios y a través de ello reteniendo lo que he recibido. Amén. ¿Se comprenden los dos aspectos? Amén. De recibir y retener. ¿Cómo recibo? Creyendo, sin obra, solo por la fe. ¿Cómo retengo? Accionando, obedeciendo, con obras, haciendo. ¿Sí me explico? Amén. Entonces aquí está el concepto completo: el que creyere y fuere bautizado. Entonces, ¿el bautismo salva o el bautismo no salva? ¿El bautismo salva o no salva? Sí salva, sí salva. Pedro dice que sí salva. Aquí Marcos dice lo mismo, que sí salva. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿de qué manera salva? ¿Salva de la manera que se recibe la salvación a través del bautismo? No. La salvación no se recibe a través del bautismo. La salvación se recibe a través de la palabra que se nos predica, que nos presenta a Cristo crucificado, sepultado y resucitado, y creemos en Él, y ahí llega la salvación a nuestra vida. Pero ya llegó la salvación a mi vida porque ya creí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Le dijeron los varones que creyeron en Pentecostés a Pedro y a los 11 y a los apóstoles: varones hermanos, y ahora queremos, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús. ¿Y para qué nos bautizamos si ya creímos? Bueno, porque tienen que accionar para retener como un fruto, como una evidencia de que su fe es genuina, es auténtica, es verdadera. Entonces el bautismo sí salva, pero no en el aspecto de que se recibe la salvación por medio de él, pero sí en el aspecto que se retiene la salvación por medio de él. ¿Por qué razón? Porque el bautismo es un paso de obediencia y la salvación se retiene a través de la obediencia. Si no hay obediencia, la salvación se pierde, no se retiene nada, aunque haya recibido algo genuino. Entonces no basta recibir. Qué bueno que recibamos. El primer paso es recibir, pero no es suficiente con recibir. Necesitamos recibir y segundamente necesitamos retener lo que hemos recibido para llegar a la gloria de Dios, alabando, exaltando y glorificando el nombre de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Dele palmas al Rey en esta preciosa y linda noche. Ya le termino porque el tiempo se nos ha ido, aunque el tema todavía nos queda mucho que cubrir. Vamos a la palabra Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Lo tenemos. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esto es para cada creyente. ¿Esto será para el hombre inconverso que no ha recibido a Cristo? No. ¿Qué va a retener el hombre inconverso que no tiene a Cristo? No tiene nada que retener. Pero esto ¿para quién es? Para el creyente que un día creyó por la fe y dijo: Señor, creo en ti como mi Salvador, recibo la salvación por la fe. Entonces dice la palabra de Dios: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿De qué corona está hablando? De la corona de la salvación. De la salvación. No, alguien de repente dice: oh, hermano, no hay problema, y está hablando de una corona. Vamos a recibir como 7 coronas en gloria. Si pierde una corona, le quedan 6 todavía. O si pierde 2 coronas, le quedan 5. No nos engañemos. Cuando el apóstol Juan está hablando aquí, o Dios a través de él, y dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, retén lo que recibiste por gracia, retén la salvación que recibiste por la fe. No te costó nada, no hiciste obras para ganarte la salvación, se te entregó gratuitamente, pero ya la tienes. Retén lo que tienes. Tu trabajo no es trabajar para recibir, no, Cristo hizo todo para que recibamos la salvación, pero tu trabajo y el mío es trabajar para retener, para mantenernos,
lo que Cristo nos ha dado. Por eso dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué corona? La corona de la salvación. Si perdemos la salvación, nos perdemos todos. O sea, perdemos nuestra alma, perdemos nuestra vida. No es que perdemos una bendición, no es que perdemos un galardón, no es que perdemos una recompensa y de todos modos vamos a la gloria nomás con menos coronas, con menos recompensas. Esa es una mentira. Aquí nos está diciendo el Señor, retén lo que tienes. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo de más valor que tienes? La salvación de tu alma. Amén. No hay nada que valga tanto. Amén, gloria a como Dios. la salvación de tu alma. Tu casa, tu carro, tus tierras, tus bienes, aún hasta tu misma familia, no vale tanto como tu alma, tu salvación. ¿Sí me explico? Alguien puede perder un hijo porque fue rebelde y se fue. Alguien puede perder una esposa porque no quiso nada y se fue y tomó malas decisiones. Alguien puede perder un esposo porque fue un hombre que no le importó nada y se fue. Podrás perder mil cosas, pero mientras no pierdas la salvación de tu alma, vas a llegar en victoria al reino de los cielos, glorificando el nombre del Señor. Cuida tu salvación por encima de todo. Por encima de todo. Hermano, por encima de todo, sí, por encima de todo. Y si mi esposa no quiere, pues que Dios la bendiga, pero tú no te detengas. Y si mi esposo es duro y no quiere, que Dios lo bendiga y ora por él, pero sigue adelante tú. Y si mi hijo no quiere, pues que Dios lo bendiga y busca hacer lo que puedas por él, pero no te detengas. Si mi hermano y si mis padres no quieren, que Dios los bendiga y ora por ellos, pero tú no te detengas y camina rumbo al reino de los cielos a ganar esa bendición, a retener esa bendición que ya recibiste por la fe el día que creíste en Cristo como Señor y Salvador. No te detengas por nada ni por nadie. Perderás bienes, perderás salud, perderás seres queridos. Algunos fallecerán, morirán físicamente, otros los perderás emocionalmente. Lamentablemente estamos expuestos a todo eso de este mundo, pero que nada ni nadie te detenga de alcanzar ese galardón. Ya que estamos ahí mismo, vamos ahí mismo a Apocalipsis 3, del versículo 1 al versículo 6. ¿Qué dice la palabra? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que estás muerto. Hagamos una pausa ahí. Pero estás muerto. Qué terrible es eso, ¿no? ¿Quién es alguien que tiene nombre de que vive, pero está muerto? Alguien que dice, gloria a Dios, aleluya, yo soy cristiano, pero que su vida es todo lo contrario de lo que profesa ser. ¿Sí me explico? Amén. Tiene nombre de que vive, aleluya, yo tengo mi iglesia, yo tengo mi religión, y yo conozco la Biblia, yo conozco de Dios, yo conozco aquí, conozco allá, y sé citar un texto, una escritura, etcétera, etcétera. Pero tienes nombre de que vives, conoces, sabes, perteneces a una iglesia, tienes una identidad. Pero, ¿y tus obras? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Podemos quedarnos con el puro título, con la pura apariencia, con el puro aspecto de cristianos, pero viviendo peor que los mundanos. ¿Sí me comprenden, mis hermanos? Amén. El punto no es qué nombre tenemos, qué decimos ser. El punto no es a qué iglesia pertenecemos. El punto no es cuánta Biblia sabemos, sino cómo están nuestras obras. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso es peligroso. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Cuando yo recibo por gracia y por fe la salvación, pero no me preocupo por cuidar, por obedecer, por poner en práctica, por obrar, como decía Santiago. Mi fe se muere, mi fe se convierte en una fe muerta. La fe de uno se alimenta y se hace firme cuando no acciona en ella. Cuando solo es una fe sin acción, una fe sin práctica, una fe sin obras, una fe sin obediencia, esa fe muy pronto muere.
y termina uno quedándose con nombre de que vive muerto. ¿Qué sigue diciendo? Siguiente versículo. Sé vigilante Sé vigilante, y vela. afirma las otras cosas que están para morir, Yo sé que hay otras cosas que están también para morir en tu vida. Afírmalas. ¿Qué más dice? porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cuando dice perfectas, esa palabra significa más bien rectas, agradables, ¿verdad? Porque perfectas, hablando de una perfección, pues nadie, pero esa palabra más que todo denota algo agradable a Dios, algo recto, algo íntegro, algo agradable a Dios. No he hallado algo agradable a Dios en tus obras. ¿Qué sigue diciendo? Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdese, dice, acuérdate pues de lo que has recibido, lo que recibiste. Un día creíste en Cristo, un día recibiste por gracia, por fe, un día no te costó nada recibir, y recibiste, pero acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, cuídalo, reténlo. Guárdalo significa reténlo, cuídalo, guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. ¿Qué sigue diciendo? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Regresemos al versículo anterior. Veamos cómo lo dice, y aquí ya vamos pensando. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Usted cree que se puede borrar nuestro nombre del libro de la vida? Claro que sí. ¿Y si se borra el nombre del libro de la vida, seremos salvos aún? No, estamos perdidos. Si nuestro nombre se borra del libro de la vida, nos perdemos. Entonces dice Dios, yo no quiero que tu nombre se borre del libro de la vida. Yo quiero que lo mantengas, que retengas lo que has escuchado, lo que has conocido, para que no se borre tu nombre del libro de la vida. Esto tiene que ver con retener la salvación. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos hablando no de cómo se recibe, sino cómo se retiene. En este caso, amén. Pues termino con esta escritura. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice la palabra? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. El que nos desvía más es uno mismo. El más peligroso de quien menos se debe de confiar uno es de uno mismo. El apóstol ni siquiera dice a Timoteo, ten cuidado del diablo, ten cuidado de la gente, ten cuidado del vecino, ten cuidado de tu papá, ten cuidado del falso amigo, No. Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Porque tu corazón te engaña, te desvía, te traiciona. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Será importante la doctrina? Amén. Claro que no es. Pablo se lo dice a Timoteo, porque es tan importante, dice que aún la salvación de alguna manera puede afectarnos para bien o para mal si no tenemos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué quiere decir esto? Que el tener cuidado de uno mismo y de la doctrina, ¿eso es lo que nos va a salvar? O sea, ¿así se recibe la salvación? No. La salvación no se recibe teniendo cuidado de uno mismo y de la doctrina. La salvación se recibe creyendo en Cristo, por la fe,
por gracia, pero se retiene, teniendo cuidado de uno mismo y de la doctrina. Por eso nos dice, pues haciendo esto te salvarás. Futuro. Siempre que habla te salvarás, está hablando no de cómo se recibe, sino de cómo qué? Se retiene. Siempre que habla en futuro, te salvarás, serás salvo. Está hablando de cómo se retiene la salvación, de la obediencia. Está hablando de las obras que agradan a Dios, que nos llevan a retener lo que un día recibimos. Por eso le dice Pablo a Timoteo, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Finalizo con esto. Cuando Pedro dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, vuelvo a preguntar, ¿nos salva o no nos salva? Sí, nos salva. Ahora, ¿de qué manera nos salva? ¿Recibiendo la salvación por medio del bautismo? No. ¿Reteniendo la salvación por medio del bautismo? Sí. ¿Por qué razón se retiene la salvación por medio del bautismo? No solamente por el bautismo, por toda la obediencia a Dios. Pero el bautismo es uno de los primeros pasos de obediencia a Dios. De ahí vienen muchos otros pasos que aquí dando. ¿Para qué? Para retener la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Retendrás la salvación que un día recibiste. ¿Alguna pregunta, mis hermanos, antes de concluir hermano nuestro tema? Jorge, una persona que ya recibió al Señor y pasan los años y tiempo y no se bautiza, ¿ese tiene el riesgo de perder su salvación? Si es que tiene salvación. El hecho de que no da el paso obedeciendo a Dios en ese sentido, lo que recibió, si un día recibió algo genuino, completamente que corre el riesgo de perderlo. ¿Por qué razón? Porque no está obedeciendo, no le importa lo que Dios establece en su palabra. Está diciendo en pocas palabras, con su falta de obediencia, a mí me da la misma obedecer que no obedecer. Y muchas veces por el concepto errado y por la enseñanza que muchas veces se presenta solo hablando de que por gracia se recibe la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay que hacer nada, solamente cree, solamente por la fe recibes la salvación y ya estuvo. Y no es así. Esa es una doctrina a medias. La doctrina completa nos enseña: abre tu corazón y recibe por gracia. Recibe por medio de la fe la salvación que Cristo ganó por ti en la cruz del Calvario. Pero una vez recibida, ahora retén lo que has recibido. ¿Cómo lo voy a retener? Obedeciendo a Dios. Un camino de obediencia es el camino al reino de los cielos. Ese es el camino que nos lleva a la gloria de Dios. La obediencia es lo que nos ayuda a retener la salvación. No tener una Biblia, no pertenecer a una iglesia, sino obedecer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta por acá? ¿Nadie? ¿No? ¿Por acá? ¿Ninguna pregunta? ¿Por acá? No hay preguntas. Amén. Amén, hermanita. Lo que obviamente en ese momento estaba creciendo, estaba conociendo
sea, lo que nos salva, en otras palabras, es la obediencia a Dios. La obediencia, y el bautismo es parte de esa obediencia. Es uno de los primeros pasos de obediencia a Dios. Entonces, por eso decíamos, la salvación se comparte en dos conceptos. El primero es cómo se recibe la salvación. El segundo es cómo se retiene la salvación. De parte de la Iglesia Palabra Viva enviamos un saludo para la Iglesia Camino de Santidad allá en Los Ángeles. El Señor los bendiga a todos. Amén. Gracias por enviar. Amén. Gloria al Señor. De parte del Ministerio de Alabanza enviamos saludos para la Iglesia de Los Ángeles. Amén, aleluya. Así es, mis amados hermanos en Los Ángeles, California. Les agradecemos por la oportunidad que nos dieron de poder tener en este lugar a nuestro hermano Jorge García, que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Y sabemos que esa palabra que Él nos dio en esta noche es de gran bendición, mi amado hermano. Que Dios nos siga bendiciendo y usando en gran manera, porque nos ha enseñado no solo a recibir la bendición, sino también a retenerla, ¿verdad, mis amados hermanos? Démosle la honra y la gloria a nuestro Dios, porque es muy buena para siempre. Y saludos para todos los hermanos también que son de Guatemala, ahí en Los Ángeles, California, y de México también. Un saludo, Dios les bendiga. Amén. Amén, gloria a Dios. También vamos a mandar un saludo a los hermanos que hablan el dialecto cambobal. Y Jesucristo, pero es un lugar de visita, hermano Jorge, pastor Jorge García. Dios y más canga y kunabal y copijan, entonces más al cono hay varias de y si por Dios pastor Jorge García que nos pone llamando. Amén, así que Dios nos comanda. Gloria a Dios.